Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Si me acompañan, por favor, vamos a leer un versículo que es muy conocido por cada uno de nosotros y que debemos tenerlo muy en cuenta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Cuando lo tengamos nos van diciendo amén. Voy a empezar aquí ya. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Cierre tus ojitos, oramos un momento, entregamos este tiempo al Señor. Querido Dios, eterno Señor, aquí estamos una vez más para invocar tu nombre, para implorar, Señor, tus beneficios hacia nosotros, para decirte una vez más que te necesitamos, que tú eres el Dios nuestro, el Dios fiel, el Dios real, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos ama y el Dios que ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Dios, porque estamos en tu casa, en tu templo, y hemos venido para adorarte, para alabarte con cánticos, y nos has permitido disfrutar de esta cena contigo, mi Señor, recordando esos hechos gloriosos y también recordando tu pronta venida por nosotros. Te doy toda la gloria y la honra, mi Señor. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo de la palabra, de la predicación de tu palabra, esperando siempre, Señor, que tú nos asistas con tu Santo Espíritu, que el poder del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, dándonos el entendimiento y la sabiduría para poder entender esta tu palabra, Señor. Que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra y que dé frutos al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida para gloria de tu nombre, lléname de tu espíritu y que esta palabra, Dios, que tú quieres transmitir en esta mañana, sea lo que tú quieres, sea tu voluntad, Señor. Gracias, Dios, gracias. Llévate lo que no te glorifica de este lugar. Quita, Señor, todo aquello que quiere venir en contra de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, Señor, y te damos la gloria siempre a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a trabajar sobre el título Aviva el juego que hay en ti. Ese es el título de la predicación de esta mañana. Aviva el juego que hay en ti. Y yo voy a tomar unos pasajes de la palabra y un personaje que ha llamado mucho la atención y que él hizo unos pasos para que hubiera un avivamiento, no solamente en su vida, porque lo más importante, déjeme decir, iglesia, lo más importante es un avivamiento personal. Y luego él él da esos pasos que los vamos a ver, son 4 puntos, esperemos con la ayuda de Dios poder decirlos todos en esta mañana, si no pues al menos 3, pero él usó estos pasos y hubo un avivamiento en su vida y hubo un avivamiento en su pueblo, porque él era un rey y ese pueblo hizo que él motivara a esas personas, motivara a esa gente y llegó un avivamiento en esa nación. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Nosotros no podemos sentarnos y esperar que venga un avivamiento porque nunca va a venir, iglesia. El avivamiento nunca va a venir. El avivamiento tiene que comenzar por cada uno de nosotros. El avivamiento tiene que comenzar y despertar en cada uno de los corazones. Por eso leímos este pasaje a modo de introducción. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo, le está aconsejando, le está ayudando para que cuando se encuentre con situaciones difíciles las pueda afrontar y las pueda solventar.
Y una de las cosas que más le recomienda o le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo es que avive ese fuego, que no lo deje apagar, que no lo deje menguar, porque los problemas que hoy en día la iglesia, y no solamente esta, porque esta también, sino todas las iglesias, es que necesitamos o hace falta un despertar. Estamos acomodándonos, estamos siendo, no estamos a la expectativa, estamos sentados como muy cómodos esperando que otro tome la iniciativa, esperando que venga un movimiento fuerte para nosotros podernos entrar en ese movimiento. Y eso no va a suceder. El avivamiento comienza desde casa, el avivamiento comienza desde nuestros corazones. Entonces, cada vez es más común escuchar en la iglesia que la iglesia demanda un avivamiento espiritual de parte de Dios. Pero queremos saber realmente qué es un avivamiento. Para responder a esto, primero necesitamos entender el significado de avivar. ¿Y qué es avivar? Avivar significa reanimar el fuego o hacer que arda más. También significa cobrar ánimo o vigor. Dios puso un fuego en tu corazón y en mi corazón hace años, hace meses, tal vez usted conoce al Señor, no sé el tiempo que tú lo conozcas. Pero a partir de que llegó el Espíritu Santo a nuestro corazón, Él encendió una llama en ti. Él la encendió y esa llama tiene que perdurar, encendida. Esa llama no se puede apagar. Es cierto que vendrán tempestades, es cierto que vendrán tribulaciones, es cierto que vendrán cosas fuertes a nuestra vida, pero eso no puede apagarla. Vemos hombres a través de la historia y mujeres también, muy de Dios, hombres que pasaron tribulaciones y angustias grandes, seguramente iguales y mucho peores que las nuestras, pero que se mantuvieron firmes y le creyeron al que tenía que creerle. Y no dejaron apagar ese fuego. Entonces, avivar es cobrar vida y vigor. También significa vivificar, dar vida, animar, encender. Y para hacer frente a un apagamiento, a un descenso. ¿Por qué? Porque hay un desánimo, hay un apagamiento en la iglesia de Cristo en estos tiempos finales. Y eso en estos tiempos donde tenemos que estar más avivados, donde tenemos que estar más dispuestos, porque son los últimos tiempos. El enemigo va a arremeter con más fuerza y entre más se le aproxime su hora, va a dar más fuerte. Por eso la iglesia tiene que estar preparada. Por eso la iglesia tiene que estar atenta. Por eso en la oración de esta mañana a las 9 estábamos orando por la iglesia. Porque la iglesia tiene que estar avivada. La iglesia no se puede quedar en la cola. La iglesia tiene que dar el frente a muchas situaciones que el mundo ni ningún gobierno puede hacer, sino la iglesia. Espiritualmente hablando, el Espíritu Santo es el que enciende la llama y el que da vida y vigor en nosotros. Entonces, cuando pedimos un avivamiento, estamos diciendo que queremos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos haga sentir un nuevo amor intenso, vivo, ardiente y hacia Él. La iglesia de Éfeso tenía cosas muy importantes. Trabajaban arduamente y señalaban a aquellos que no eran apóstoles. Gloria a Dios por el trabajo. Gloria a Dios por los ministerios. Gloria a Dios por lo que cada uno de ustedes hace a favor del Señor. Pero eso tiene que estar respaldado por el Espíritu Santo. Si no hay un deseo, una hambre por lo que tú haces, vamos mal encaminados. Tenemos que estar encendidos, porque si tú estás encendido, enciende a otro. Si tú estás avivado, anima a otro. Y así sucesivamente, hermanos. Esto es así. Entonces, un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos. Esta iglesia, Dios le recrimina que había dejado ese primer amor. Y sí, trabajan en muchas cosas. El Señor dice, sí, está bien,
hacen esto para mí, porque todo lo hacen para la gloria del Señor. Gloria a Dios, y están ahí, pero están muy ocupados, están trabajando y trabajando, y se les ha olvidado frecuentar el altar del Señor. Ir a la esencia, ir donde se enciende la llama, ir donde se reaniman las cosas, ir donde se aviva el fuego que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones. Entonces, ese avivamiento es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, porque todo lo hacemos es para el Señor. Y que nuestro amor por Él sea constante, que se dé cumplimiento al primer y grande mandamiento. No sé si alguno se acuerda cuál es ese primer y grande mandamiento. Ese. ¿Y dónde está? Y usted me va a decir, pues hermano, en la Biblia. Búsquelo, para eso está usted. Bueno, sí, Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás al Señor tu Dios. ¿A quién vamos a amar? Al Señor nuestro Dios. Por eso habla aquí, tu Dios. Tu Dios. Y cuando habla de tu Dios es mi Dios. Es un Dios personal. Y yo tengo que amar a ese Dios personal. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser. Entregarse por completo al Señor. Amarlo por completo. Es lo importante, hermanos, entender esto. Romanos 8:1 menciona a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Necesitamos andar conforme al Espíritu de Dios, a lo que marca el Espíritu Santo, no a la carne. En 1 Tesalonicenses 5:19 habla acerca de que no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nos enseña, nos recuerda la obra de Cristo, nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios, nos guía a toda verdad, a todo conocimiento y nos revela la voluntad del Padre. Eso es el Espíritu Santo. Debido a esto, el avivamiento entonces es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo, sino que ha estado presente siempre, siendo descrito en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Siempre ha estado ahí. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, siempre el Espíritu Santo ha estado ahí, respaldando a hombres y mujeres que han decidido de lleno buscar el rostro del Señor. Para comprender mejor lo anterior, vamos a ver entonces un personaje bíblico que les estaba mencionando y que pudo hacer que su vida fuera avivada y avivó toda una nación. Acompáñenme por favor a Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 3 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3 al 6. Y voy a hablar de Ezequías. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá, si no el mejor. Y Ezequías entendió las cosas a la manera de Dios y comenzó a ponerlas por obra. Y Ezequías trajo para esa nación un gran avivamiento. Tenemos, hermanos, Segunda de Reyes 18, 3, 6. Hizo lo recto, verso 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam. Verso 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él,
sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, una de las cosas que este rey hizo para que comenzara nuevamente esa llama a arder, porque se había apagado, pero para que comenzara nuevamente a florecer, fue obediencia, obedecer. Y me llama la atención que él dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero él tenía ya en su corazón en quitar de en medio todos estos lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Una de las primeras cosas, iglesia, que tú debes hacer, que yo debo hacer para empezar un avivamiento en mi vida es quitar todo ídolo que tengamos de esos lugares altos. ¿Cuáles son esos lugares altos? Los lugares altos son aquellos ídolos, cosas que tú has puesto por encima de Dios. Y por encima de Dios no se puede poner nada ni a nadie. Llámese mamá, papá, hijos, esposa, etcétera, etcétera. A nadie se puede poner por encima del Señor. Y esos son los lugares altos. Entonces él entró al templo y comenzó a derribar cosas que acá su padre y otros reyes anteriores habían puesto. Y él entendió desde el principio, dijo, esto no puede ser. Esto no le da gloria a Dios. Por eso el pueblo estaba seco, por eso el pueblo no podía experimentar la gloria de Dios. Hermano, ¿me puedes subir un poco? Estoy aquí con la garganta. Gracias. El pueblo no podía experimentar algo porque estaban secos. Y estaban secos porque habían ídolos dentro de su templo. Y Ezequías entiende esto y comienza a derribar, comienza a quitar, comienza a echar pedazos todo lo que había. Y ese es un primer paso. Si tú tienes ídolos en tu corazón, gracias. Si tú tienes ídolos en tu vida, quítalos del medio. Quítalos del medio. Porque tu vida y mi vida van a ser un fracaso si los dejamos ahí. Y usted sabe, y el Señor sabe de qué ídolos estoy hablando. Entonces, hermanos, es importante. Obediencia. Obedecer a Dios. Y él obedeció. Él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y él va quitando esos lugares. Dice el verso 5 que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Necesitamos poner nuestra esperanza en el Señor. Las cosas están difíciles, las cosas se están poniendo cada vez peores, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Entonces él puso su esperanza en el Señor. Dice que ni antes ni después hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová, porque lo siguió a él. Dice, y no se apartó de él, sino que guardó. Y cuando me habla aquí de guardar es obedecer sus mandamientos, su palabra, que Jehová prescribió por medio de Moisés. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Que si necesitamos que nuestra vida comience a ser avivada, necesitamos obedecer a Dios y ir quitando de en medio cosas que están estorbando, cosas que están ahí con nosotros, que todavía la llevamos, que todavía estamos a gusto con ellas, pero Dios está a disgusto. Dios no le agrada muchas cosas que nosotros estamos llevando. Aún nuestros pensamientos, hay pensamientos impuros todavía en nuestra mente que tienen que ser quitados. Y esos pensamientos tienen que dar lugar a los pensamientos de Dios. Tienen que dar lugar a la palabra de Dios. Amén. Entonces, como vemos en el pasaje, los pasajes que hemos leído anterior, Ezequías vivió para Dios. Cumplió todo lo que Dios había establecido y nunca se apartó de él. Y yo tengo 3 ejemplos muy rápidamente de personas que fueron un ejemplo de obediencia. Y la primera indiscutiblemente es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo más excelente y mejor ejemplo para nosotros. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 5, verso 8 de los Hebreos, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y surgen las preguntas aquí, ¿y entonces Jesús era desobediente? ¿Que tuvo que aprender la obediencia?
Jesús nunca fue desobediente. Ustedes saben que Él tenía las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En la naturaleza divina Él no tenía ningún problema, Él estaba 100%, pero en la naturaleza humana Él tenía que aprender. ¿Para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Para darnos ejemplo a nosotros. Nosotros en esta naturaleza humana necesitamos aprender obediencia. Necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecerla inmediatamente. Eso es obediencia, porque estamos en una carne, estamos todavía en un proceso de aprendizaje, de conocer a Dios. Entonces, Jesucristo es el mejor modelo para enseñarme a mí la obediencia. Él dice, por lo que padeció, porque no fue fácil, hermanos, no fue fácil la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que toda la vida fue un sacrificio hasta la muerte y muerte de cruz. Noé obedeció sin aún entender. Dice también Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no sabía nada. Noé obedeció. Él no puso excusa ni le dijo al Señor, pero a ver, ¿cómo va a llover si nunca ha llovido aquí? Solamente es un vapor que sale de la tierra hacia arriba. ¿Cómo va a haber un diluvio? Él no se puso a contender con el Señor. Él simplemente obedeció. Él simplemente comenzó a construir esa gran barca donde se iba a salvar él y su familia. Entonces, es un ejemplo de obediencia. Y el otro, Abraham. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Usted vino aquí porque sabía a dónde iba a venir, pero es que Abraham no sabía a dónde iba a ir. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a la tierra que yo te voy a dar, sino que te mostraré. Ya tú la conquistarás, ya tú harás lo que tengas que hacer, porque yo voy a estar contigo. Pero Abraham obedeció. No se quedó en la casa, no se quedó, ¿será para mí esta palabra? ¿Será? No, él obedeció. ¿Es obediente usted, hermano y hermana? Sí, amén. Gloria a Dios. 2, primero era, muy bien, obediencia. 2, desear un cambio radical. Porque esto es así, hermano. O cambiamos o cambiamos. Aquí no hay mucho donde escoger. O cambio o me quedo igual. Decido seguir igual o decido comprometerme con el Señor de verdad. Entonces, un cambio radical. En el verso 7 de Segunda de Reyes que estábamos leyendo, nos quedamos en el 6, ¿recuerda? ¿Recuerdan que quedamos en el 6? Bueno. Verso 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el rey venía por él. El rey traía unas maquinaciones importantes para destruirlo. Traía maldad en su corazón y quería destruir. El rey de Asiria, Senecarit, quería destruir a Ezequías. Pero él dice que él se rebeló contra ese rey y no le sirvió. Pero lo que me gusta aquí de este versículo es que Dios estaba con él. Dios está con aquellos que quitan de en medio los ídolos, que quitan de en medio los tropiezos para llegar a Él. Los sacrificios hay que hacerlos, claro. Pero, hermanos, a veces ponemos excusas. Y no podemos poner excusas, hermanos. Las excusas son para el mundo, hermano, déjenme decirlo de esa manera, pero para el Señor no.
Señor, no podemos ponerle excusas. Él no vino a poner excusas a decir, bueno, yo los voy a salvar porque pobrecitos están ahí condenados, y a poner una serie de condiciones. No, Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque nació, brotó de lo más profundo de su corazón y porque nos amaba. Antes de que todo fuera fundado, Él ya nos estaba amando. Y Él te sigue amando, iglesia. Y Él quiere que tú y yo comencemos nuevamente. Es una nueva oportunidad de volver otra vez a las sendas antiguas, a despertar ese primer amor que está ahí dormido. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, en otras palabras, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos renovarnos, hermanos, renovar nuestra mente. No podemos quedarnos igual, no podemos quedarnos con los mismos pensamientos de antes. Tenemos que renovarnos. Dios quiere hombres y mujeres renovados que entiendan las cosas para por medio de esa renovación podamos entender la voluntad de Dios. A veces no la entendemos, a veces decimos, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Pero como estamos tan enredados en cosas, no la entendemos. Necesitamos renovar nuestra mente, iglesia, para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, hermanos. Y es perfecta, no tiene fallos, no tiene nada de malo, es perfecta. Llega en su tiempo, en su momento. Dios es perfecto en todo, hermanos. En otra versión de este mismo pasaje de Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Gloria a Dios. Lo anterior nos habla de que como cristianos no debemos ser conformistas. Vemos el relato que dice que Ezequías se rebeló contra el rey de Siria. Él dice hasta aquí, no más, se rebeló. Si él no se hubiera rebelado, hubiera seguido igual el pueblo, hubiera seguido igual él, pero él se rebeló. Dijo, esto no puede ser. Él me va a traer idolatría, él me va a traer mundanalidad, él me va a traer cosas. Yo no quiero nada con ese rey. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, ser radicales. Yo no quiero nada con el mundo, excepto para ir y predicarles el evangelio. No más. No más. Y necesitamos tomar decisiones, hermanos. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando tú tomas una decisión en el Señor, luz va a resplandecer tu camino. No hay oscuridad cuando tú eres dirigido por el Señor. No puede haber oscuridad, no puedes llegar a un mal puerto si tú has tomado una determinación en el Señor y el Señor está avalando esa decisión. Tiene que haber luz, tiene que haber una salida, tiene que haber una respuesta de parte de Dios. 3. ¿Cuál era el primero? Obediencia. Segundo, desear un cambio radical. Y el tercero, hermanos, confiar plenamente en Dios. El día que usted entregó su vida al Señor, supongo que lo hizo de corazón. Y esa decisión tuvo que haber sido determinante para tu vida hoy en día. Hoy en día tiene que haber un fruto, un reflejo de esa decisión. Yo sé y vuelvo y lo repito y soy consciente de los momentos difíciles que pasamos en la vida. Pero también soy consciente de que si tú y yo un día le entregamos nuestra vida al Señor, fue para siempre. Fue porque no queríamos seguir con esa vida antigua.
Fue porque queríamos quitar de nosotros ídolos, quitar estorbos, quitar pecados que habían estorbando ahí. Y decidimos entregarle la vida al Señor. Perdónenme, hermanos, pero yo no soy partidario de hacer oraciones de fe. Yo entiendo que la palabra habla por sí sola. Que la palabra, cuando se predica, trae una respuesta. Y que la persona, si es tocada en ese momento por el Señor, por el Espíritu Santo, ella va a entregar su vida sola al Señor. Nosotros no podemos imponerle nada a nadie. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Si usted está aquí es porque ama al Señor. Si tú estás aquí es porque verdaderamente le entregaste tu vida al Señor y lo amas de corazón. Confiar plenamente en Dios. Segunda de Reyes 18, 29, 30. 29, 30. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Si usted detenidamente en su casa, 31, 32 hasta 36, usted se va a dar cuenta de que Ezequías, de que el rey Senaquerib, rey de Judá, rey de Asiria, quería corromper a Ezequías, tratar de, Dios mío, de allanar su camino, hacerlo desviar del propósito de Dios, hacerlo que desistiera de la búsqueda de Dios. Y si usted lee, por ejemplo, leemos el 31, no escuches Ezequías, porque así es el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. O sea, estaba ofreciendo algo que él no les iba a dar. Estaba ofreciéndole cosas bonitas que él no les iba a dar. Él era por él, a matarlo y a ir por el pueblo de Judá. Hermano, lo digo porque debemos cuidarnos de las cosas bonitas que nos dicen, de las cosas bonitas que nos ofrecen. El mundo hoy está ofreciendo cualquier clase de cosas muy llamativas para que tú y yo desistamos de buscar a Dios. Se están perdiendo horas por estar en un teléfono, chateando y haciendo cosas. Y muy sutilmente el enemigo está trabajando en esta área. Y necesitamos despertar. Necesitamos despertar y entender de que estamos perdiendo mucho el tiempo. El enemigo pone cosas muy atractivas para llamar la atención y desviarnos del propósito de Dios. Y una de las peores dificultades que está pasando e irá a pasar la iglesia, o un peligro eminente que está pasando en la iglesia, es el peligro de desmayar. Una iglesia sin ánimo es una iglesia derrotada. Es una iglesia derrotada. Entonces, hermanos, el rey de Asiria quiso sembrar el miedo en el cuerpo de Ezequías y de su pueblo, para hacer que desconfiaran de Dios. Y Satanás llega de la misma manera a nosotros, para querer angustiarnos con una enfermedad, con un desempleo, con problemas en el matrimonio, etcétera, para apartarnos de Dios.
Pero nuestra respuesta debe ser como Ezequías. Capítulo 19, verso 17 y 19 de Segunda de Reyes, ahí mismo, pero el capítulo 19, verso 17 al 19. Es verdad, oh Jehová, está hablando Ezequías. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Sí, las han destruido, porque el rey de Asiria se enaltecía y decía: es que yo he destruido esta nación, he destruido aquella, he destruido. Él se jactaba de haber destruido naciones. Y Ezequías lo confirma: sí, es verdad que los reyes de las naciones y sus tierras, y que echaron al juego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Verso 19. Ahora Dios siempre va a hablar en un presente continuo, iglesia. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Eres Dios. Hermano, cuando tú has apostado por el Señor, cuando tú has puesto tu confianza en Él, cuando tú le has obedecido a Él, cuando tú lo has desafiado, tu mente lo has renovado, iglesia, Dios te va a respaldar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios te va a respaldar. No te dejes contagiar de ese mundo. No te dejes contagiar. Nosotros somos linaje escogido. Hemos sido escogidos por Dios. Dios nos ha sacado de una mala manera de vivir y no podemos volver ahí. Y aconteció que aquella misma noche, estoy leyendo Segunda de Reyes 19, 35 y 36. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos los cuerpos estaban muertos, cuerpos de muertos. Entonces Senaquerí, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Tuvo que retroceder. Dios mandó su ángel. Dios salió a favor de Ezequías. Dios respaldó a Ezequías, porque Ezequías puso desde el primer momento en su corazón quitar todo ídolo, quitar toda basura que había a su alrededor, quitar toda piedra de tropiezo que había, y obedeció a Dios. Qué confianza la de Ezequías. Puso el problema en aquel que podía resolverlo. No se dejó amedrentar por el enemigo, sino que fue valiente y creyó con todo su corazón en la ayuda de Jehová Dios. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Sigues aún a pesar del problema que tienes confiando en el Señor? ¿Cree que Él le levantará de ese problema, lo sacará de esa angustia? Yo lo creo, hermanos. Aunque el Señor me matare, en Él siempre confiaré. Cierre tus ojitos. Mientras tú cierras tus ojitos, yo le hablo del cuarto punto. Y creo que es importantísimo este cuarto punto. Adorar siempre a Dios. Dice: toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Hermano y hermana, si vas a presentar sacrificios de alabanza y de adoración a Dios, tienes que consagrarse antes. Tienes que estar limpio de corazón. Si no, no lo hagas. Ezequías dijo a la nación, al pueblo:
vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Entonces ahora sí acercaos. Ahora sí pueden acercarse y presentar holocaustos al Señor. No sé cuándo tú vienes a la iglesia, querido hermano y hermana, ¿cómo vienes? Pero si venimos mal, tenemos que primeramente pedirle perdón a Dios y consagrarnos a Él y decir: Señor, aquí estamos. Te he fallado, he pecado contra ti, pero necesito tu perdón porque hay una necesidad en mí de adorarte. Hay una necesidad de adorarte siempre, mi Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por cada hermano y hermana que ha venido en esta mañana. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón en esta hora. Sigue haciendo la obra en cada corazón, Dios mío, y que seamos agradecidos contigo. Señor, que podamos comenzar, Señor, a vislumbrar en cada uno de nuestros corazones un avivamiento. No queremos seguir igual. No queremos estar ahí sentados esperando que alguien venga y nos levante y nos anime. No queremos seguir igual, Señor. Queremos que tú, Señor, vuelvas, si es posible, a encender esa llama en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, para no dejarla apagar. Ayúdanos, Señor, porque hay mucha necesidad allá afuera. En medio de tu pueblo también hay necesidad. Y necesitamos también que otros sean encendidos por nuestro buen testimonio, por nuestro amor al Señor. Gracias, Dios. Gracias, dale gracias a Dios, dale gracias a Él, dale gracias. Gracias, mi Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Es para siempre tu misericordia, Padre. Muchas gracias, Padre, por todo, mi Señor, por habernos bendecido durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.